Bienvenidos a su nuevo ProfitCast, edición número 102. El día de hoy tengo el placer de presentar no uno, sino dos invitados especiales, una pareja que recientemente conocí por medio de un amigo de infancia. Y como siempre, quiero llevar ese mensaje de que para mí el trading es lo que me llevó a ser exitoso, pero para otros puede ser cualquier cosa, cualquier negocio y más aquí en los Estados Unidos. Para mí es un placer presentarles a Katy, bienvenida, gracias por estar aquí. Y a Dani, hermano, estaba escuchando tu historia hace rato y de verdad que quiero saber más de ella. Y quiero que se vean en ello con un reflejo donde entiendan que no importa de dónde vengan, porque ya vamos a saber de dónde vienen, no importa cuál sea su background, si tienen una visión y un sueño pueden monetizarlo. Hoy en día los negocios van evolucionando y al final es una visión, un porqué y simplemente hacerla. No es el que piensa, es el que hace, si no me equivoco. Así que quiero que me cuenten un poco de su background, comenzamos con las señoritas. ¿De dónde eres? ¿De qué país? Bueno, yo soy de Nicaragua, soy de Estelí, Nicaragua. Viví 21 años, casi toda mi vida. Y vine aquí sin pensarlo, jamás imaginé que iba a vivir en Estados Unidos. ¿Qué te hizo dejar tu país? Porque, por ejemplo, para los venezolanos, en mi caso, mi generación fue el gobierno. ¿Sabes? El gobierno, no había oportunidades, el momento de Chávez, Maduro, el comunismo. Y fue ese momento que muchos jóvenes dijimos, aquí no hay oportunidades, vámonos a otros países. Sí. ¿Qué te hizo a ti dejar tu país? Bueno, yo desde lo más, siempre que me hacen esta pregunta me la hacen muy frecuentemente porque yo trabajo, nosotros tenemos un med spa, entonces trabajo con muchas mujeres y las mujeres conversamos mucho, entonces siempre que me hacen esta pregunta yo digo que para mí la respuesta es Dios, porque pienso que Él me puso en situaciones diferentes en mi vida que me llevaron a hacer algo totalmente diferente a lo que yo siempre planeé. Entonces cuando yo llegué aquí fue igual por una diosidencia. No por una coincidencia, fue por una diosidencia, porque como que todas las cosas se unieron a mi favor para que eso fuera así, a pesar de que, como te digo, nunca en mis planes estuvo vivir en Estados Unidos. O sea, para ti era un querer quedarte en tu país. Un paseo, para mí era un paseo. Pero siempre te veías en tu país. Siempre. Toda mi vida giró en torno a muchos proyectos que desde muy niña, soñé en mi país. En tu país. En mi país. Sí. Muy bien. ¿Y tú, David? Bueno, yo soy de Cuba. Esto en Miami, todos sabemos la situación por la que nosotros venimos. Desde niño no siempre sueña en la Yuma. Y nada, en cuanto tuve la oportunidad, mi papá ayudó a hacer el cruce por México. Yo sentía que ya con la edad que yo tenía en Cuba, yo intentaba, criaba puerco, daba clase con 17 años, tenía un mini negocio de batido, pero siempre buscando por dónde le entre el agua al coco, pero no había ni coco ya que siguiendo. Entonces, nada, se me dio la oportunidad y vine. ¿A qué edad llegaste aquí a Estados Unidos? Como 20, fue 2016, como 22, 23 años, no recuerdo ahora. A ver, qué cómico que yo llegué en los 2016 con 23 años. O sea, justamente esa fue la edad. Y en mayo 15 creo que fue. Bueno, es que ustedes tienen la misma edad. Sí, estábamos conversando el punto. ¿Sabes qué? Voy a hacer un corto. Yo entré en ese momento que llamamos aquí, yo lo llamé el punto cero. Sí. Y de hecho, yo hace un mes saqué mi libro que está en Amazon, que se llama El Poder del Punto Cero. Y es contando cómo éramos algo y nos tocó llegar a este país a comenzar literalmente desde cero. Entonces, creo que nosotros pues hicimos. Sí. Ahora quiero que me cuenten un poquito de dónde nace o en qué momento nace lo que hoy hacen en el día. Por ejemplo, tú no llegaste sabiendo que vas a abrir un med spa, ¿o sí? Claro, jamás, nunca. Como digo, nunca. Nunca lo imaginamos. Todo ese proceso. Nunca lo imaginamos. Bueno, como ves, somos dos personas que tuvimos una crianza totalmente diferente, mentalidades totalmente diferentes, pero creo que eso es lo que más nos complementa. Cuando yo estudié medicina, 5 años en mi país, me pensé toda mi vida que iba a ser médico, que iba a tener una clínica. Desde pequeñita mi papá tenía una casa y mi mamá que quedan como muy en el centro de la ciudad de Estelí. Papi siempre me decía, aquí vamos a hacer una casa de 2 pisos, en el segundo piso vas a tener tu clínica. Me gustaba la pediatría y la cirugía. Dediqué esos 5 años en cuerpo y alma a la carrera. Estudiaba muchísimo, estudiaba en una universidad pública en la cual era muy difícil entrar y solo habían de todo el país 150 cupos para entrar a esa universidad y pues yo entré, pero porque me esforcé muchísimo. Entonces siento que nunca fue perdido porque aprendí la disciplina, aprendí a esforzar por lo que quería. ¿Sabes qué me pasa igual? Yo estudié en Venezuela ingeniería mecánica. Sí. Y de una familia de 5 ingenieros, mamá, papá ingenieros, 2 hermanos mayores ingenieros, yo fui el tercero que iba a ser ingeniero, pero dejé mi carrera para el 8º semestre.
Sí. En el octavo semestre fue cuando tomé esa decisión de dejar mi país y comenzar de cero aquí. Obviamente al principio las críticas de mi familia principalmente, como que era oveja negra, no vas a hacer nada sin ese título, que tu hermano es ingeniero de sistemas, tu hermano de petróleo, tu mamá aquí y allá, y tú qué vas a hacer con tu vida. Entonces realmente yo después me di cuenta que realmente la universidad, así sea lo que haya hecho, me dio educación. Nos enseñó que aunque a veces no lo veamos, ha sido un pilar y fundamental importante para realmente construir lo que hicimos aquí. Sí. Porque parte de los negocios que hemos construido aquí es gracias a esa educación que pudimos tener en nuestro caso en la universidad de nuestros 100%. países. Y tú, Dani, cuéntame. Ella en... Yo igual, yo en Cuba estudié informática. Estudié informática, pero toda mi familia son doctores. Mi papá es doctor, mi mamá es doctora, mi hermana es doctora. Mi más chiquita va a estudiar medicina y bueno, ella también. Pero a mí nunca me gustó la medicina porque yo me crié en el hospital. Yo tenía que pasar las guardias con mis padres. Entonces como que le hice un poco de rechazo. Me gustó más la informática, como estábamos hablando, la tecnología me gusta mucho. Y estudié informática por un primo que él estudió informática, entonces yo seguí su fase. Pero al final me decepcioné porque en Cuba no había cabida para la tecnología. Es un país totalmente atrasado. Sobre todo uno cuando está en el mundo de la tecnología, con el internet, la velocidad. Imagínate, o sea. Lenta de otro país cuando dice, mira, yo quiero, pero el internet no me ayuda. Exacto. Todo el mundo en aviones volando y en Cuba te están enseñando a andar en una bicicleta. Todavía, O sea, casi. no tiene sentido. Sentía que estaba perdiendo mi tiempo. Entonces no seguía a la universidad también. Yo me fui más por la parte de diseño y a la escuela solo llegó una carrera para la universidad de diseño y la cogió mi mejor amigo. Entonces yo no podía competir al muchacho en inteligencia. Y en este país, por lo menos hablando un poco de mi libro, me gustaría preguntarles cuál fue su punto cero. Por ejemplo, el mío fue llegar a Queens, Nueva York, primera ciudad que he llegado en Estados Unidos. Mi punto cero fue no hablar inglés del todo y comenzar a lavar platos en Manhattan en un restaurante italiano. Okay. Con mi cuenta en menos 2,000 porque me habían prestado dinero para yo pagar los primeros meses de renta. Entonces ese fue mi punto cero. ¿Cuál fue el de usted? ¿Cuál fue el tuyo, Carmen? Bueno, cuando yo vine acá de vacaciones, mi país estaba pasando por protestas, vivimos en una dictadura, entonces había una situación política bien difícil y tenían presión de parte de, no presión, más bien como que la familia me aconsejaba, quédate, porque exactamente fue en ese año, en el 2018, 2017, 2018. Decidí quedarme sola, sin nadie. Sin planes de quedarte. Mamá, papá, mi hermano, sin una maleta preparada para quedarme, o sea, con una visa de turismo. Fue una decisión que tomé, lo hice, no me arrepiento, y empezar a buscar un trabajo. ¿Cuál fue el primer trabajo? Mi primer trabajo fue de mesera en un restaurante que, de verdad que yo creo que la vida, Dios me da las cosas porque soy muy intensa. Y yo me acuerdo que yo vivía con mi tía, no tenía carro, no tenía nada, recién llegada. Y había un restaurante en la esquina de la casa de mi tía, donde era un restaurante mexicano, y yo fui a pedir trabajo y me decían que no, pero yo no tenía carro. Y no conocía la ciudad, no conocía nada. Yo decía, en ese lugar es donde en ese lugar es donde tengo que trabajar, porque me quedaba a 3 calles, podía ir caminando. Y tengo que trabajar, y entonces yo iba frecuentemente a pedir trabajo al mismo sitio, aunque le dijera que no, y no tenía ni papeles tampoco. Y después te lo dieron. Y me lo dieron, y ahí conocí al que era mi jefe, Al amor de su vida. al amor de mi vida, literalmente. Y por cierto, A las diosidencias. cuando lo vi, para que no vayan a pensar, yo no sabía que él era el jefe. Ok. Y me enamoré de él sin saber que era el jefe. Bien, eso... Jim, disculpa. No, tranquilo. Bueno, la historia mía es la casa que viven casi todos los cubanos. Llegamos a casa de un familiar o una prima. Ahí mi papá estaba viviendo, pero bueno, cuando uno llega, sabes que empezamos, como nosotros le decimos, como a apestar. Y yo no di tiempo mucho a eso. Me fui con mi papá a un efficiency. Mi papá es un tipo más o menos del tamaño mío, es bastante grande y corpulento. Un efficiency que lo que medía era, no sé, a lo mejor un par de metros cuadrados. Lo que cabía era la cama y un espacito para caminar alrededor. La puerta del baño, literal, si uno estaba sentado en la taza y la abrían, te daban la cabeza. Era súper pequeño y estuvimos como un año. Entonces, yo encontré primero un restaurante que fui mesero, fue mi primer trabajo en Kendall.
Ahí duré semanas porque me daban muy poquitas horas y me obligaban a ir como a las 2 de la mañana. Yo no tenía carro, entonces tenía que ir caminando. Pero no me molestaba, pero bueno, lo que no me daban muchas horas. Y después conseguí el trabajo en este restaurante que empecé lavando platos. El primer día que empecé era como un día de las madres, era un día súper heavy. Entonces yo recuerdo que después me hicieron el encuentro. El que era el manager en ese momento era mi mejor amigo. Después, más adelante, él y un cocinero apostaron que yo no iba a aguantar. Me dejaron totalmente solo lavando todos los platos de un día heavy, que normalmente solo hacen 2 o 3 personas. Me dejaron a mí solo a ver si iba a aguantar. Eso no da la pena. Entonces cada vez que yo salía a orinar o algo me velaban a ver si yo viraba. Y si viraba tenía que seguir la paz. Sí. Y bueno, ya después con el tiempo, yo no soy de quedarme tranquilo. Yo lavaba platos y miraba cómo cortaban la lechuga, el pollo, y después así, oye, quiero ayudarte. Y así fui aprendiendo y fui evolucionando hasta que logré ser el manager del restaurante. Igual con 20 y pico años me daba a veces pena regañar a la gente porque yo era el más joven de la cocina. Dejé regañarlo. Y tenía que regañar a la gente adulta de 40, 45 años, entonces... No, pero qué bien que ese primer trabajo te dio base y aparte te dio tu relación actual. Sí. Que fue, bueno, ahorita vamos a hablar de eso porque muchas veces... Yo soy ahorita, tengo 2 hijos, pero soy padre soltero. No he conseguido todavía esa paga. Es especial, pero siento que... Ese es el negocio más importante. Eso te iba a decir, que hace el negocio más importante como hombre. Eso me lo dirá, que como hombre... Es difícil. No es el negocio, no es el cargo, es la mujer que decides compartir tu vida con ella, porque al final esa es la mejor inversión que va incluso, y muchos lo dicen, que te puede llevar a la quiebra o al éxito. Sí. Si tú me dirás que si es verdad, no. ¿Cuánto tiempo llevan juntos, por cierto? Llevamos 8 años. 8 años. Llevan bastante, digo, bien. Sí. Ya tenemos un bebé, hemos hecho muchísimas, hemos construido muchas cosas. Qué bonito ver cómo lo que tú dices, las diosidencias. Un país totalmente ajeno al tuyo. Y criarse también, como dice ella cree mucho en Dios, yo siempre he respetado. Yo no creo en Dios, yo no creo en nada. Pero a lo mejor es por la educación que yo he tenido en mi país, que más bien lo que tú ves. ¿No creías o no crees? No creo, yo no creo. Yo creo que en la matemática, por ejemplo, sí creo. Las cosas que pasan, hay una probabilidad de que pasen y obviamente mientras más probabilidades de que pasen van a pasar. Si tú puedes influenciar o influir, disculpa, en que esos porcientos sean más grandes, obviamente van a pasar. Si tú te quedas sentado en tu casa y no te mueves de ahí, obviamente esos porcientos van a ser más chiquitos de que sucedan las cosas. Entonces en eso sí creo y respeto eso y respeto mucho cada cual crea en lo que crea. Para mí está bien, mientras no intente. Y que normalmente los latinos, sobre todo en Cuba, son muy creyentes a, digamos, la fe cristiana o católica, son bastante... Sí, tenemos de todo, nosotros tenemos de todo, al igual que tenemos gente que cree en la brujería, que tampoco nunca he creído en eso, a pesar de que me crié en ese ambiente. Todos mis amigos eran santeros y cosas. No creo. Sí, en mi opinión, en realidad, sobre las religiones que se han usado muy mal, tienen muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero se han usado muy mal durante la historia. Entonces, cuando tú te pones a pensar, hay veces que pierdes como, coño, esto se usó para aprovecharse. Claro, sí. O bajo creencia se mató mucha gente, entonces no le veo sentido. Y lo vi mucho en los restaurantes. Por ejemplo, yo comparaba mucho cuando el empleado o los trabajadores ven como que alguien te está mirando con una cámara, actúan bien. Entonces yo pienso que el humano hay veces que actúa bien porque piensa que hay un Dios mirándolo o algo. Entonces esa psicología también me gusta mucho y la entiendo. Entonces digo, coño, hay gente, imagino, en las tribus en los tiempos de antes, entendían esta misma psicología y la usaban. Mira, hay un Dios que te está mirando y si no lo haces bien. Pero está bien, cada cual hace su bien a su mal. No, es que no. Yo también, yo sí creo en Dios y creo que parte del éxito, o yo así lo he visto, ha sido meter en la razón a Dios. O sea, no. Yo nada más te estoy escuchando porque quisiera saber mi forma de pensar. Sí, quisiera saber porque yo pienso que en algún punto en tu vida quizás te ibas inclinando por quizás la familia a veces te lleva a eso y en algún punto dijiste, ¿sabes qué? Creo en las estadísticas y no creo en Dios. Exacto. Y eso es válido. Pero bueno, al final siempre... Mira, yo igual, del 2016 al 21 yo no busqué a Dios. Para mí Dios no estaba en la ecuación. Y aún así entendí, la primera vez que tuve un encuentro con Dios, con Jesús, entendí que todo lo que me había pasado era porque Él es el Padre que, aunque su hijo diga no creo en ti, Él sí cree en ti. Entonces, cada quien tiene su punto de vista y su acceso.
pero de que tenemos audiencia. Pero de que esto de que tú de un país, tú de otro, vengan en el tiempo indicado, porque a lo mejor si tú llegas un año antes, conoces a otra persona, y si tú llegas un año después, No, otro país. entonces, Hay historia. es la parte que dice, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces esa diosidencia yo pienso que si existe y algo más allá de las estadísticas, es lo que hace que las cosas pasen. Se empujó a que ahora. Sí. Pero en esa historia hay algo más complicado todavía que ahora te lo voy a contar para que veas que eso son cosas como que de verdad que te hacen pensar, wow. Nosotros fuimos pareja, o sea, como unos meses, ella se regresó a Nicaragua, yo me fui a trabajar a Kentucky, a vivir totalmente a Kentucky. Yo no iba a llegar a Miami. Mi vuelta en Nicaragua decidimos parar la relación porque no tenía sentido en Nicaragua de aquí. Por X o Y yo decidí regresar a Miami de vacaciones. Y dije, coño, no voy a estar 2 meses de vago, solo de vacaciones, voy a aprovechar y voy a aplicar de nuevo al restaurante donde fui manager y trabajo esos meses y hago algo de dinero. Y ella había regresado. Nosotros ya no nos hablábamos, no sabíamos ni dónde. Saber, Ella había regresado y entonces, wow. la pregunta es, ¿será estadística o será Dios? Después vimos eso. Yo nunca he contado mi historia en público, ni en las redes, ni nada de eso, pero te lo digo de corazón. Todas las cosas que me han pasado a mí, mucha gente todos los días, muchas clientes me dicen, wow, Katy, ¿cómo has logrado tantas cosas? Wow, Katy, te admiro, ¿cómo hiciste esto? Me lo preguntan casi todos los días. Y mi única respuesta es Dios. Esa es mi única respuesta, no tengo otra. No tengo otra porque sí, soy una persona muy disciplinada, soy una persona... A lo mejor se me quiera la hoja decir porque nunca he contado mi historia. Para ti es fácil porque lo haces todo el tiempo, pero cuando uno no está adaptado... Sí, no, es que a mí siempre también cuesta contar esa historia. Y, o sea, para que tantas cosas pasen, como que tú quieras algo tan intensamente y se te dé, hay algo. Es que Dios dice, Hay algo. ten fe, pero también acciona esa fe. O sea, no es nada más creer. Es como siempre digo, Moisés, él no abrió el mar, pero él tuvo que pararse al frente para que el mar se abriera. David Exacto. tenía a Goliat, pero él tuvo que tirar la piedra para que Goliat cayera. O sea, hay un Dios que pone algo en ti que te dice, si tú tienes fe y das ese paso, yo te voy a acompañar en ese proceso y voy a hacer que pase. Sí, tienes que ver eso parte siempre. Exacto, sí, 100%. Ya. Las cosas no caen tampoco... Del cielo, ¿sí? Exacto. Yo creo y nada me pasa, pero ¿qué pasa? Te creo que voy a ser millonario y ¿qué haces las noches? Nada, veo todas las series nuevas que salen en Netflix. Sí. Y el fin de semana, no, bueno, estaba de fiesta con mis amigos, pero no me quedó las bendiciones. Pero creo en Dios y Él me va a ayudar, pierna no Pero exacto. No, eso es parte del proceso, pero bueno, eso son temas delicados, pero al final siempre pienso que el éxito no es el dinero, sino en quién te conviertes y que él sea feliz. Sí. Yo conozco mucha gente con mucho dinero infeliz, como en nuestros países conocemos gente con nada y son felices con sus sillitas fuera de su casa, viendo a su niño correr de calle, Sí. con la mata de mago que se llama y ya esa es su felicidad. Entonces nosotros que tomamos sacrificios, dejar nuestro país, yo pienso que pedir la abundancia o el hablar de dinero no te hace mala persona. O sea, No. de hecho en la Biblia lo está, en el libro de Dios está que están los reyes más grandes del mundo, los más ricos y creen en Dios. Entonces al final que nosotros aquí frente a esta cámara queramos contar nuestras historias para que ustedes que nos ven se inspiren y que si pasaron 5 años o 10 años que dejaron su país, que no ven a su familia, que ese sacrificio va a valer la pena solo si ustedes hacen que su país salga así como ustedes y como yo pienso que Estados Unidos te da las oportunidades. Yo doy gracias a Dios que puede entrar a este país igual como turista, porque en otros países como Latinoamérica, Perú, algún otro país, incluso mismo Europa, no es tan fácil la parte del entrepreneurship, de ser emprendedor. Por ejemplo, tú te vas acá a Europa y emprender es 10 veces más cuesta arriba por el sistema. Los impuestos, el gobierno no quiere que tú seas autónomo como lo llaman ellos, la parte de crédito, préstamos para comenzar. Estados Unidos literalmente es el lugar perfecto para comenzar desde cero. Entonces nosotros somos afortunados que podemos llegar a este país. Ahora, Daniel, tú venías comentando un poquito de que tuviste una experiencia un poco de amor y odio con el Dogecoin y las criptomonedas. Sí. Bueno, yo, como te digo, siempre he buscado por dónde... Diversificar. Sí, siempre he tratado, a mí me gusta aprender mucho cualquier tipo de negocio. Yo fui barbero, como te expliqué, fui barbero un tiempo. Y entonces en ese tiempo empezó lo del Dogecoin y descargué la aplicación de Robinhood. Entonces se me daba muy, muy cómodo
en lo que estaba pelando a los clientes, iba chequeando las monedas. En ningún momento si te fue un pelón así que de repente se pecó, te bajó, espérate. No, sí, tranquilo, todo bien. Sí, entonces me gustaba mucho, pregúntale a ella, no dormía, vendiendo, comprando, y gané dinero, sí gané mucho dinero. El mismo dinero lo reinvertí hasta que tuve la experiencia que empezó a bajar y yo esperando que subiera y nunca subió. Y no perdí el dinero mío, pero perdí todo lo que había gastado. O sea, ya cuando ya llegó al número que ya era el dinero que yo había puesto como $2,000, algo así, y llegué a ganar como 15,000, imagínate. Porque llegó a 15,000, nunca tomaste ni siquiera. Yo, pero es parte, no sabía, no tenía una es parte de la estrategia. Yo, por lo menos, ya ese es mi rubro, por así decirlo. Yo siempre digo, si inviertes 5,000 y ya doblaste, toma tus 5,000, Claro. toma un 20% de la ganancia y lo que queda, déjalo correr. Sí. Que si pasa ese escenario, tú liquidaste tu inversión y tienes ganancia, que es capital para seguir trabajando. Claro. Porque si no, una ganancia que nunca es tomada es tiempo perdido prácticamente. Entonces uno va aprendiendo en las estrategias de cómo entrar, salir, cómo salir parcialmente. A mí me pasó también mucho eso. Por eso la gente me conoce mucho en el mundo de criptomonedas. Porque yo pude vivir lo que son los 100x y más en una cripto. Que tú metas $1,000, se vaya a 100,000 y tomar ganancia. Sí. Entonces, como todo, así como para construir un MedSpa, un negocio siempre hace falta una estrategia. Tú hace falta un local, hace falta una estructura, hace falta licencia, hace falta traer máquinas como la que me comentaron del lipo laser. Entonces tú inviertes, pero en base a un plan de acción, una estrategia. En todo es igual. Yo pienso que al final el éxito de cada negocio es decir, si este va a ser mi foco, yo me educo. Exacto. Por lo menos yo me eduqué para aprender a hacer lo que hago. Tengo mi mentor en Forex. Al igual que ustedes supongo tú te educaste para la parte de un MedSpa. No es como esto que tenemos hablando. Que ahorita tú vas en el Uber y el del Uber te dice, ¿quieres un péptido? O sea, es algo que si alguien te va a vender un péptido, tienes que educarse en eso antes de vender de alguien. Ser una fuente confiable. Para mí, el término vende humo es cuando vendes algo sin educación, sin responsabilidad y sin siquiera tú ser un caso de éxito. Yo por lo menos en su MedSpa, ¿puedes decir el nombre del MedSpa, por favor? Sí, claro, tenemos 2 localizaciones, Katy Beauty Studio y tenemos Bloom Aesthetic, que es la parte médica. Y yo me imagino que todos los procedimientos que se hacen tienen su testimonio, tienen su before and after. O sea, no es algo que simplemente vende por vender. Tiene como decirle al cliente, mira, si tú haces este procedimiento, te vas a ver así, o vas a ver este improvement, o incluso me dicen también que venden péptidos. Si tomas este péptido, también vas a ver este cambio. Entonces es parte de eso, de que entiendan que cualquier negocio que no era el suyo, antes de venderlo al público, edúquense. Porque si no se educan, pues están vendiendo humo. Sí, 100%. Siempre hay que tener un leve aprendizaje antes de hacer algo. No puedes salir al mundo con un pico y creer que vas a sacar oro. Tienes que saber de dónde está el oro, cómo picar la piedra y tratar. Si quieres ser bueno sacando oro, tienes que aprender cómo sacar oro. Puede ser que tengas suerte y metas un Picasso y saque como yo que saqué $15,000. Pero no supiste cómo tomarlo. Exacto. Yo lo dejé porque en realidad como era exponencial, cada vez ganaba más mientras más dinero tuviera. Esa sensación de que si lo sacaba la inversión iba a ser menos, entonces iba a ser menos la ganancia. Lo fui dejando, entonces... Y ahí es cuando yo digo también que es la parte de delegar. Yo por lo menos cuando tienes un negocio como el tuyo, tú vas delegando ciertas cosas que tú al principio quieres estar en todo. Tú quieres ser el que atiende, el que da el café y el que se hace el proceso. Después tú vas delegando, vas ofreciendo. Tienes la parte ahora que, bueno, como pareja se ayuda en su negocio. Tú eres la parte, digamos, de los números, de la administración. Y aquí es donde yo, cuando la gente me pregunta, ¿por qué hace falta un trader? ¿Por qué hace falta alguien como tú en finanzas? Porque mi trabajo es que las personas que son abundantes en su negocio me vean como una herramienta para que el dinero siga produciendo. Y es la parte de delegar tu finanzas. Si ya tuviste que a lo mejor con Dogecoin y todo esto de Robinhood no te fue bien, tú o te educas o delegas eso en alguien y tú dices, mira, ¿sabes qué? Este ahorro lo voy a poner a invertir con Emil porque veo que me puede producir tanta cantidad. Él me lo dijo, veo testimonios, veo su auditoría. Entonces yo delego, ¿para qué? Para que sigamos creciendo. Porque el día de mañana el dinero, si no está produciendo, tú estás, al final eres esclavo de tu negocio. Yo siempre digo, la libertad financiera para mí es que tú puedas seguir manteniendo tu calidad de vida, puedas seguir creando riqueza, aun cuando tu Santa María esté cerrada. Que es lo que diferencia a los millonarios y billonarios. Que tienen que ganar estas grandes compañías, o entienden el mercado, invierten en el mercado y pueden poner una gran parte de su patrimonio a trabajar de forma pasiva. Entonces esa es la parte que, digamos, si quieres saber de finanzas, aquí estoy yo. Si quieres delegar, bueno, aquí estoy yo.
Ahora, para ir cerrando este bonito podcast, que obviamente siempre son podcasts que podemos hablar 2, 3, 4, 5 horas, pero hay que resumir estas historias en corto tiempo. Si vieras a Katy de 5 años atrás, ¿qué le dirías ahorita? Si está ahí, bueno, ¿qué le diría que alguien que quizás detrás de esa cámara hay una Katy comenzando, que acaba de llegar, que la familia le está diciendo quédate, pero está dudosa como tú estabas? ¿Qué le dirías? No, que es importante soñar, pero es importante accionar. Entonces, si tienes sueños grandes, eso está buenísimo, Katy, pero sigue accionando. Básicamente eso. ¿Y tú, Dani? Sí, a mí cuando joven los errores que más cometía era que saltaba muchas ideas. Entonces yo pienso que enfocarse en algo no tiene que ser lo que más te guste. A lo mejor es tu habilidad y no es lo que más te gusta. Yo pienso que enfocarse en una habilidad que tienes y darle hasta atrás. Con que mucho abarca, a veces aprieta. Así que bueno, espero que les haya gustado esta edición de este podcast. Nuevos negocios pueden surgir. Lo importante es que siempre tengas un por qué lo estás haciendo, más allá de solamente el dinero. Saludos, se les quiere. Peace out. Chao, chao.